Interesados desde este espacio en la situación de la industria en la Ribera, del éxito o fracaso de las políticas industriales, de la potencialidad de nuestra zona, de los retos a los que se enfrenta y, sobre todo, de cómo podemos conseguir que la Ribera se conciba como un eje imprescindible de cohesión territorial y económica para toda Navarra, hoy hemos querido hablar con el presidente de la Asociación de Empresas de la Ribera. Esto es Conecta Tudela. Rafael Loscos, cortesino de nacimiento, es ingeniero técnico industrial en la rama electrónica y desde 2023 presidente de la Asociación de Empresas de la Ribera. De niño echaba una mano en el campo y en la droguería familiar de Cortes, donde con espíritu ya emprendedor comenzó a vender material informático y ordenadores. Y de ahí a impartir cursos Foren en el Instituto de Cortes, en la ETI de Tudela, hasta la creación de SICON, una compañía que de manera novedosa profesionalizaba servicios informáticos de forma global para otras empresas. Su experiencia engloba más de 2 décadas como emprendedor de distintos negocios de informática. Ahora ejerce como CEO del grupo Axiom, que echó a andar en abril de 2014 y que cuenta en la actualidad con 3 empresas con una plantilla de 20 personas y una facturación de más de 2 millones de euros. También ha sido miembro del Consejo Social de la UNA. En su papel como presidente, Loscos ha sido una figura activa en la promoción del desarrollo industrial de la Ribera. Además, ha abogado por la cooperación entre instituciones y empresas, impulsando proyectos que tratan de dinamizar el suelo industrial y atraer nuevas inversiones. En eventos públicos, ha pedido a los partidos políticos que dejen de lado las diferencias partidistas y apuesten por el diálogo constructivo en beneficio del bien común. Tal vez algunos lo conoceréis porque en estos últimos meses la asociación, con Rafael a la cabeza y en colaboración con el Servicio Navarro de Empleo, ha jugado un importante papel en el proceso de recolocación de algunos trabajadores afectados por el cierre de Nano Automotive tras el llamamiento realizado a empresas riberas para crear una bolsa de trabajo con 128 ofertas de trabajo procedentes de 30 empresas. Hola, Rafael. Hola. En los últimos días, es que esto lo vimos ayer antes de que nos hemos enterado de que va a haber un nuevo ERTE en ZF de 600 correcto. Personas. Bueno, de hecho hoy estaba hablando justo antes de venir aquí con el consejero de este tema, porque además Miquel es una persona bastante accesible y que nos mantiene bastante informados, yo creo que a todos los agentes que estamos en el territorio cuando ocurren estas cosas. Sí. En principio vamos a cruzar los dedos, es un ERTE de regulación, yo no creo que, espero que se solucione la situación y no es un ERE de extinción como es el caso de Nano, no tiene nada que ver, es un ERTE de regulación y bueno, vamos a dejar que la empresa juegue sus tiempos y ser un poco, bueno, yo suelo ser muy optimista siempre, así me va, pero bien. Bueno, todos estos ERTEs o EREs son un poco, están afectados estas empresas de automoción, ¿no? Que me imagino que viene que la crisis del automóvil, la crisis de Alemania económica, supongo que... Navarra tiene una fuerte dependencia industrial de Europa. O sea, nosotros cuando se hablaba de los aranceles de Estados Unidos, el estudio de afección de los aranceles de Estados Unidos a la economía navarra era pequeña, porque realmente la economía navarra no dependía mucho de las exportaciones a Estados Unidos, era un porcentaje muy pequeño. Yo estaba en varios foros donde se hablaba de esto, pero en cambio la dependencia a Alemania y a Francia es muy alta, sobre todo por los sectores de la automoción, y yo creo que eso nos va a traer durante un tiempo malas noticias, porque efectivamente Alemania y Francia están en este momento con serios síntomas de debilidad en cuanto a sus estrategias industriales. De todas formas, vamos a empezar hablando de un poco de la asociación, ¿no? Y de la Ribera, que es lo que nos interesa. ¿Qué es la asociación? ¿Cuándo se crea? ¿Cuántas empresas hay? Pues a ver, yo ahora no me acuerdo de la fecha de creación, pero tiene un porrón de años, estamos hablando de, serán más de 30, pues en los años 80, pues nace con el espíritu de tener un entorno de representatividad empresarial en un territorio tan potente como es la Ribera de Navarra,
que ha pasado sus etapas y sus épocas, pero que siempre se ha visualizado como una gran oportunidad. Estamos hablando de que la Ribera es la segunda zona industrial de Navarra, después de la Cuenca, y bueno, pues ha tenido sus momentos. Hubo un momento en el que parecía que esto iba a explotar, que todos los polígonos que se generaron en los 80, 90 iban en la primera década de los 2000. Llegó la crisis del 2008 que hizo estragos, enfrió todo, y ahora estamos un poco intentando darle contenido a esto. Pero vuelvo al origen de la pregunta antes de divagar sobre las potencialidades de la Ribera, que entiendo que hablaremos de ellas. AER nace con ese espíritu, es la primera territorial que nace en Navarra. Nace un año después de la CEN, es decir, se crea, creo que es un año después, la Confederación Navarra Empresarial, ¿no? Que es dentro de lo que es la estructura de representatividad empresarial, de lo que es la patronal, ¿no? Que se conoce como la patronal, está la COE, y luego dentro de la COE están las diferentes... no sé si son las autonómicas, ¿no? En el caso de Navarra, la representatividad la tiene la CEN, es decir, las vocalías de Navarra dentro de la COE las ostenta la CEM, y luego la propia CEN aglutina, es una confederación de asociaciones empresariales en la propia comunidad. Hay dos tipos de asociaciones. Están las asociaciones sectoriales, ¿no? Que representan los intereses de un sector. Y luego hay una tipología de asociación que es curiosa, que es a la que pertenece AER, que son las territoriales, que hay 4, ¿vale? Y que también forman parte de la CEM, cumpliendo un poco esa función de ser esa representación empresarial, esa patronal dentro de los diferentes territorios. En este momento en Navarra hay 4. Estaría la AES, que está en la Sacana, estaría la SEME, que está en Tierra Estella, estaría EFNA, que está en la zona de Tafalla, en la zona media, y luego está AER, que representa los intereses de la Ribera. Entonces, la función real de una asociación territorial no es solo velar por los intereses de representatividad empresarial, que también, sino también entender que el bienestar o la prosperidad de las empresas en un entorno también depende de la prosperidad de su territorio, y representar intereses de desarrollo empresarial y económico de los territorios, precisamente para poder generar bienestar y ecosistema en el que se puedan nutrir las empresas del propio territorio. Con lo cual tenemos un poco esa dualidad, ¿no? De tener ese carácter representativo, que formamos parte de esa patronal que de forma transversal llega desde la COE hasta lo que es AER, o sea, es decir, que acabas teniendo esa representatividad en el territorio, pero a la vez tienes un carácter de, bueno, por lo menos te sientes con el objetivo de velar por los intereses del desarrollo económico empresarial del territorio del que estás. ¿Y qué le hace ir a un, pues me imagino, te dedicas a la informática, eres ingeniero, tu empresa o tus empresas irán bien, ese compromiso con el territorio? Porque igual tenemos la idea de que un empresario gana dinero y se va, y hay muchos que lo hacen, ¿no? Ganan dinero y con su dinero se van y compran edificios, y se puede especular o tal, o se puede estar en el territorio, o se puede hacer, de alguna manera, tú te comprometes con la Ribera, claro, eres de aquí, te interesa que la Ribera funcione, pero no todo el mundo. ¿De dónde viene ese compromiso tuyo? Pues la verdad que tampoco tiene una respuesta fácil, ¿no? Yo creo que has tocado 2 temas que también me gustaría después hablar. Es la figura, la visibilidad o cómo se visibiliza a los empresarios, que la verdad que hay más mito que realidad en ese tipo de... pero, no sé, a mí cuando me han preguntado esto, echas la vista atrás e intentas jugar un poco a esas teorías de los puntos conexos, es decir, ¿cómo he llegado yo hasta aquí, ¿no? Y no es una decisión que tomas por una razón en concreto, han sido un cúmulo de circunstancias y decisiones que te han llevado a estar donde estás. Entiendo que los que estamos dentro de este tipo de entidades y con este tipo de compromisos, porque bueno, es bueno que la gente sepa que AER es una entidad donde sus miembros están pro bonus, o sea, no tienen ningún tipo de remuneración de ningún tipo, ni siquiera de dietas, ¿vale? Y esto hay gente que yo creo que lo desconoce, incluso que me estará oyendo y no se lo cree, pero bueno, oye. Algo se llevará, ahí seguro. estamos, eso es.
¿vale? Yo creo mucho en el legado. Lo he dicho 1000 veces en alguna entrevista. Y creo que los que estamos dentro de un territorio, dentro de pues un entorno como la Ribera, les debemos a personas que antes que nosotros, ¿no?, han dado de lo suyo un punto más de lo que han recibido por generar este territorio y generar un entorno de oportunidad de la cual nosotros en este momento podemos de alguna manera presumir o disfrutar de empresas que pueden generar economía, que nos han generado una buena vida, que han generado oportunidades y que esto ha hecho bueno, pues que los que hemos emprendido estemos generando oportunidades para terceros. Con lo cual, tienes un deber con ese legado, ¿no? Y la manera de devolverlo puede ser este. Es decir, que igual que en su momento tú te debes a que gente en su día cumplió, pues tienes un cierto compromiso de cumplir para que este entorno sea próspero y, bueno, pues los que tenemos este arraigo a esta tierra ribera, bueno, que es un poco también generado por la manera de... Yo creo que las personas generamos arraigo precisamente para poder luchar por nuestro entorno y hacerlo próspero, ¿no? Hay gente que lo tiene más o menos, es más arraigada, menos arraigada, es antropología, ¿no? Pero ese arraigo que lo sentimos de forma fuerte y potente nos hace amar el territorio en el que estamos, pues creo que por la gente que estuvo antes y ese deber que tenemos con respecto a esos esfuerzos que hicieron, pues tenemos que cumplir. Y bueno, pues yo creo que de bien nacido es ser agradecido y si te ha ido bien, pues dedicar un poco de tiempo y de esfuerzo a hacer que esto se genere en un entorno de oportunidad para que el día de mañana le vaya bien a otros. Entre los planes de AER, sabemos que existe un proyecto Raíz y un plan Ribera, pero estábamos pensando el otro día que ha habido otros planes estratégicos en el 2017 al 2030, del 2021. La gente está a las narices de planes, ¿no? Y no, la gente claro, quiere decimos, acción, pero los planes, esos se quedan en un cajón, se quedan obsoletos, se llevan a cabo, cada uno que llega hace su plan y no se desarrolla. Es difícil claro, hay muchas preguntas que sugiere todo normal, esto. Sí, pero es que a todo esto es como un casi sí a todo. Es decir, que ha habido muchos planes, sí. ¿Se quedan en un cajón? Sí. ¿Son difíciles de llegar a cabo? Sí. ¿Hay posibilidades de que no? Sí. ¿Cada uno que llega hace el suyo? Sí. Pero sí que es verdad que lo que nunca habíamos hecho en AER, y posiblemente los que conozcan la historia de AER sabrán los porqués, tampoco vamos a sentarnos ahora a profundizar en las circunstancias en las que AER ha llegado a donde está, porque pasó sus momentos y yo siempre lo primero que hice en mi primer discurso es reconocer la fortaleza y la dificultad que tuvieron los presidentes con los que yo he compartido junta en AER para sacar adelante una AER que tuvo unos momentos de mucha dificultad, ¿no? Y eso hizo que, bueno, pues AER perdiese oportunidades y no se centrase y no pusiera foco, porque bastante tenía con sacar adelante la asociación en las circunstancias en las que se sacó. Y repito, no voy a... pero la gente que conoce la historia de AER sabrá los porqués. Con lo cual, nunca se había hecho una reflexión estratégica que marcase unas líneas estratégicas dentro de la propia asociación. Y para mí, que vengo de la empresa pues yo tengo 52 años, he vivido momentos en los que la cultura dentro de las empresas ha empezado a impregnarse de modelos y de cultura que vienen mucho de la zona de Asia y de la zona de América, que son gente que realmente son capaces de poner método a lo que aquí hemos trabajado muchas veces de forma tradicional, y todo este tema de estrategia, visión estratégica, cultura de empresa, relación tal. Nunca había existido método, pero sí que, pues bueno, pues yo he tenido la suerte de formarme y de ver que, bueno, pues una reflexión estratégica marca muy bien unas líneas estratégicas, esas líneas estratégicas pone foco, y si la cultura dentro de una estructura tiene foco y las personas dentro de esas estructuras van unidas con un mismo objetivo y remando en una misma dirección, las empresas funcionan mejor. Entonces, ese modelo lo trasladamos a AER. Y lo primero que hicimos cuando yo asumí la presidencia es hacer una reflexión estratégica y marcar unas líneas estratégicas para que la asociación pusiese foco. Entonces, esas líneas estratégicas son dos. O sea, no nos planteamos más que dos objetivos estratégicos.
Y se hizo en base a diferentes análisis, ya sabéis un poco los que habéis participado de estos procesos de reflexión estratégica. Se parte de un DAFO, se analizan debilidades de un territorio, se analizan debilidades de la asociación, se analizan elementos internos y externos, y vimos que la Ribera tenía un problema serio de desvertebración con respecto al resto de Navarra. Con lo cual, uno de nuestros objetivos estratégicos es la vertebración del territorio, y el otro objetivo estratégico es el crecimiento sostenible de la asociación, ¿vale? Porque la asociación, pues bueno, pues partió con ciertas debilidades y además entendemos que tiene que tener cierta fortaleza de sostenibilidad para poder de alguna manera no depender de financiación de terceros que te genere y te haga más libre, ¿vale? Entonces, dentro de esas dos líneas se trabajó la de la vertebración. Y ahí es donde empezamos a trazar este plan. ¿Ha habido más planes? Sí, ha habido más planes, pero yo creo que nunca una asociación territorial había asumido el compromiso de liderar el desarrollo económico y empresarial de un territorio. Y era digamos que era un compromiso, era un objetivo que estaba huérfano. Había otras entidades dentro del territorio que posiblemente estén haciendo cosas dentro de esos ámbitos, pero no liderar el desarrollo económico y empresarial. Y vuelvo a hilarlo con la definición propia que en los estatutos de AER tenemos como territorial, ¿no? Entonces decidimos, oye, pues vamos a marcar un plan que dentro de esa vertebración, de esos objetivos de vertebración del territorio, ¿no?, de vertebración con el resto de Navarra, sobre todo con la cuenca, porque los índices de vertebración no nos distan mucho con Tierra Estella o con la parte de Tafalla o incluso con la zona de la Sacana. Cada uno tiene sus realidades, tiene sus tejidos, tiene sus objetivos, pero donde realmente hay una desvertebración importante de Navarra es con la cuenca de Pamplona, donde ha habido unas políticas industriales que han funcionado muy bien, hay unos tejidos, bueno, hay unos indicadores que muestran pues temas que son preocupantes. Entonces decidimos ponerle foco a esto, ¿no? Y de ahí han salido, en principio, el primer proyecto estratégico, que es el proyecto Raíz. Además, yo ya ves que hablo mucho, ¿eh? Si tú me tienes que cortar para aclarar alguna cosa, hazlo, porque si no yo me enzarzo. Entonces, el proyecto Raíz viene precisamente de intentar hacer que la AER, para poder acometer este objetivo, tenga un conocimiento real del territorio. Por eso lo hemos llamado Proyecto Raíz. Es decir, el Proyecto Raíz busca como objetivo nutrirnos y echar raíces en el territorio para entender las realidades del territorio y saber y analizar las causas que pueden estar llevando a esta desvertebración y que de ahí nazcan proyectos estratégicos que permitan darle la vuelta a la situación que estamos viviendo. Vale. Entonces, ¿el proyecto Raíz qué consiste? En que vimos que para poder ser una herramienta útil al territorio, dentro de ese objetivo estratégico, nos faltaba push. O sea, yo había vivido muchas experiencias en el que nos juntábamos con políticos, todos los políticos en campaña electoral o en diferentes facetas de su desarrollo competencial, venían a la AER a consultar, oye, ¿qué necesidades existen dentro de la Ribera y tal? Y yo veía que la información que trasladamos era una información que se trabajaba entre miembros de la Junta, pero eran realidades muy aisladas, Sí. Pues 8 o 10 miembros que más o menos tienen sus visiones, pero no estaba, me sentía un poco como que nos faltaba contenido, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el proyecto Raíz? Es muy simple. Para poder tener una realidad del territorio necesitamos, por un lado, llegar a más empresas que el tejido asociativo o llegar a más empresas que las que estamos dentro de la Junta, y para eso hemos creado unas mesas territoriales. El proyecto Raíz crea unas mesas territoriales de participación de los componentes que están dentro del tejido empresarial de la Ribera, sean o no sean asociados. Y hemos creado una mesa de I+D, hemos creado una mesa de industrialización, hemos creado una mesa del agro, hemos creado una mesa de turismo, en donde hemos conseguido que el contenido que se reparte en estas mesas esté ya 50, 60 empresas, ¿no?, que de alguna manera debaten y traen contenido que luego elevan a la Junta para poder tener una realidad del tejido asociativo, el tejido empresarial. Pero, como también somos una entidad que vela por el desarrollo económico del territorio, tenemos que saber cómo está compuesto el territorio. Y lo que se nos ocurrió es que eso lo tenemos que hacer de la mano de los ayuntamientos. Y entonces lo que hicimos fue
hacer una especie de convenios con los ayuntamientos que nos ayudase a identificar cuáles son las palancas clave de desarrollo en sus propios territorios. Y de alguna manera también vimos que ciertos ayuntamientos, por la composición que tenían, podían tener ciertas debilidades para poder abarcar proyectos estratégicos en los propios municipios. Con lo cual, el proyecto Raíz lo que trata también es de que AER sea un gabinete técnico de acompañamiento a ese desarrollo. Y la verdad es que fue empezar, y estamos 18 municipios de los 28 riberos ya dentro del proyecto, y yo creo que al final entiendo que acabarán entrando todos, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido en estos 2 años de desarrollo tener un conocimiento mucho más amplio de cómo está la ribera, de cuáles son sus puntos clave, del conocimiento de ese territorio, de chorradas, pero saber si Ablitas tiene problemas para un polígono, si hay problemas de potencial eléctrica en los polígonos en Cabanillas, si ha habido proyectos empresariales que no se han podido llevar a cabo, si hace falta una rotonda. O sea, y esta es la realidad del proyecto Raíz, es lanzar una llamada de: oye, queremos que nos ayudéis a identificar y a liderar este proceso de vertebración con el territorio, teniendo push con el territorio y conocimiento Sabiendo real del mismo. lo que pasa, porque a veces lo que hablábamos fuera de micro de lo que se hace solo en los despachos y en la imaginación de uno, pues se queda un poco... No, esto es precisamente todo lo contrario. O sea, el proyecto Raíz no es un proyecto que se meta en un cajón o no, es toma de contacto real con el territorio a través de las entidades locales y a través de las propias empresas. Entonces, en esta ley de industria de Navarra que se está haciendo, que se está tramitando en el Parlamento, ¿también se ha contado con vosotros, con las asociaciones? Sí. ¿Habéis hecho propuestas y se han tenido en cuenta? Sí. La verdad que el primer borrador asustó un poco, porque era un Frankenstein de 5, creo que eran 5 bloques, que además mezclaba muchas cosas, pero bueno, que luego aclararon que se trató de... O sea, hemos participado de forma activa en la configuración de la ley y se han tenido en cuenta, la CEM hizo un proceso de mesas participativas para poder hacer alegaciones, no sé, son 100 y pico alegaciones las que se hicieron al primer borrador, y este segundo borrador que ya se ha presentado tiene mucha más coherencia, y yo creo que bueno, pues puede ser una herramienta que sirva para acelerar, sobre todo porque hay un problema real en este momento en Navarra, que es la velocidad de la administración. O sea, en este momento se demanda mucha más agilidad a la hora de poder acompañar, sobre todo nuevos proyectos de aterrizaje industrial en nuestro territorio. Las comunidades limítrofes son más ágiles. Entonces necesitamos que Navarra agilice los procesos administrativos de acompañamiento al despliegue de nuevos proyectos empresariales. Y eso la ley de industria lo persigue. ¿Igual es más garantista o no? ¿O es por la burocracia así pura y dura? Pues no te sabría decir, porque hay veces que el garantismo pues, está viendo un poco con lo que decías, es muy de despacho. Pero el garantismo sin pragmatismo pues es una amenaza. Entonces, bueno, pues yo puedo ser más papista que el Papa, pero si la realidad es que consigo que ese proyecto empresarial vaya a un territorio que está a 25 kilómetros de aquí y funcione y genere también calidad de vida a un entorno que a diferencias es similar al nuestro, pues oye, pues igual hay que ser menos garantistas. Yo no sé cómo es la administración, sé otra parte de la administración, pero de la del gobierno de Navarra no sé mucho, no sé si hay mucha burocracia o no. Pues sí, hay mucha burocracia, demasiado. Bueno, entonces, todo esto que hemos hablado del objetivo de la vertebración, de parecernos más a la cuenca que a otras zonas más, no sé si decir la palabra empobrecidas, o más débiles, o más, lo podemos llamar de cualquier manera, de esas maneras. Las infraestructuras son importantes, y hablabas tú yo siempre digo en todas que no soy de muy cerca, pero no soy de aquí. Pero el eje del Ebro era una cosa importante ya hace mucho tiempo, en el comercio, en tal, y Tudela es el eje del Ebro. Yo creo que sigue siendo importante el eje del Ebro. Sí, pero sin embargo el desarrollo, a mí me da la sensación de que va como perdiendo impulso económico. Las comunidades limítrofes han espabilado. Digamos que Navarra en su momento aprovechó pues igual esa autonomía o esa foralidad que le permitía pues ir un poco por delante, y fue por delante, ¿vale? Y consiguió adelantarse a cosas que hizo, bueno, pues que esta tierra fuera envidiada, ¿no?
Hoy nosotros vamos menos por delante, no quiere decir que vayamos mal, vamos menos por delante, pero también es verdad que las comunidades limítrofes han espabilado. Y no es que hayamos perdido mucho, es que los demás han ganado, Más. ¿vale? Entonces yo creo que estamos como más empate, o incluso en algunas cosas nos han adelantado, porque sí que nos hemos dormido en según qué cosas, ¿eh? Eso sí que es cierto. Sí, sí. Pero bueno, yo no soy catastrofista con esto, yo creo que estamos en una de las mejores zonas de Europa. De hecho, Navarra está en este momento dentro de las regiones europeas consideradas una de las mejores comarcas, dentro de una de las mejores regiones para vivir. La calidad de vida es buena y sobre todo cuando hemos hecho un análisis a través de todas estas herramientas que te he contado, es que la Ribera es una gran oportunidad para el desarrollo de Navarra. Y hablábamos el otro día de todas estas infraestructuras físicas, ¿no? Que al final se necesitan, pues del canal, que parece que se ha desatascado esa fase del canal de Navarra, el TAP, autovías, para conexiones. Pero nos fijábamos en el TAP, que casi todo el mundo yo creo que piensa que bien que voy a coger el AVE para ir a Madrid. Y supongo que el TAP, para lo que es importante en la Ribera, no es. Yo fui en un Alvia el otro día a Madrid, vine en 2 horas, tampoco me costó mucho. Sí, ganarás media hora, sí, con el AVE, sí. Me imagino que el transporte de mercancías por vía rápida tiene que influir mucho más, ¿no? Pero es que eso tampoco... La gente está equivocada con el tema de la alta velocidad a través de... O sea, las mercancías de alta velocidad. Las mercancías se irán por alta velocidad cuando esté terminado las infraestructuras de alta velocidad. Y en este momento se ha ejecutado un 10% del proyecto. El proyecto de alta velocidad en Navarra son 3.500 millones de euros, me parece que son los proyectos iniciales, en los cuales en este momento tenemos un problema porque no hay los estudios informativos que empezaron en 2006 o así, o 2002, 2000, no sé, han caducado. Con lo cual ahora tienen que hacerse nuevos estudios informativos que actualizan esa cifra para poder dotar de presupuesto económico y de proyectos. O sea, no hay estudios informativos y la ejecución real de la infraestructura del AVE en Navarra es se han gastado 320, 350 millones de euros. Es decir, es un 10%, ¿eh? O sea, Navarra tiene un 10% de ejecución del proyecto global del AVE. Hay que esperar otros 20 años. Si a razón, o sea, si analizamos la manera en la que se está invirtiendo en otros lugares de nuestro propio país, en este tipo de infraestructuras, un Estado, más o menos un Estado como el español, es capaz de dotar a un territorio como este, cuando se ha sentado y lo ha hecho en plan voy a por ello, de unos 250, 300 millones de euros al año. Eso quiere decir que aquí el AVE no lo vamos a respirar hasta mínimo dentro de 10 años. ¿Vale? Es decir, que por muy optimistas que seamos, vayamos muy rápidos. Nos pongamos a trabajar ya en ello. Los estudios informativos se presenten el año que viene. Sobre los estudios informativos pasan 2 o 3 años hasta que se hagan los proyectos. Se tienen que licitar. Ejecución de obras. Puesta en marcha de plataformas, catenarias, vías. Cuando todo eso esté montado, son 10 años. Luego, que nadie sueñe que se va a montar en una aventurera en menos de 10 años. Y que haya una plataforma logística de... Con lo cual... el transporte de tren por mercancías es una directriz europea planteada para el 2030 o 2035, en el que se estima que el 30% de las mercancías en carretera para generar una menor huella de carbono pasen a realizarse, el 30% del transporte de mercancías se realiza a través de ferrocarril. En este momento en España creo que estamos en el 3%. ¿Vale? Es decir, que el reto es importante. ¿Podemos esperar a que esas infraestructuras de ferrocarril estén construidas para que un eje importante para canalizar esas mercancías sea el ferrocarril? No. Entonces, ahora que ha dicho el Estado, ha cambiado y ha dicho no. Pues lo que vamos a hacer es utilizar las infraestructuras de AVE que estén construidas para darle prioridad al tránsito de pasajeros, liberamos las vías alternativas para dejar solamente tráfico de cercanías y a la noche metemos mercancías. Y entonces lo que se está intentando es que las vías convencionales se conviertan en un tránsito de mercancías. Y eso es lo que se va a potenciar. Con lo cual, una estación de conexión de la logística en la ribera con las mercancías no va a ser a través de la alta velocidad, que también lo será en su momento, sino tiene que ser a través de las vías convencionales. ¿Vale? ¿Y será? Estamos peleando por ello. A ver, te vuelvo a decir que yo soy optimista.
por lo menos se ha puesto foco. De hecho, nosotros hemos llegado, dentro de todos estos proyectos, a acuerdos con el Gobierno de Navarra, precisamente para que a partir de enero se haga un análisis que han preferido hacer inicialmente la Oficina del Dato y Prospección del Gobierno de Navarra, a través de su dirección general, con las que firmamos un acuerdo de colaboración, precisamente porque nosotros somos débiles en cuanto a equipo técnico, pero estamos empezando a despertar ideas, estamos empezando a generar tendencias a través de nuestros planes. Nos han pedido, nosotros hemos pedido ayuda y ellos nos han dicho, vale, ¿qué tipo de estudios necesitáis? Y uno de ellos ha sido este. Porque yo estoy convencido de que la Ribera tiene suficiente potencial para que haya un punto de conexión del ferrocarril con las mercancías. No todo el mundo está convencido, ¿eh? Y ya no es una pelea, esto ya no es una pelea ni política, es una pelea de visión entre territorios. Es decir, hay gente que no lo ve, que cree que una plataforma en Pamplona es suficiente y hacer crecer la plataforma de Noain sería suficiente para una Navarra y ya está. Y yo creo que no. Yo creo que el potencial logístico de la Ribera está desaprovechado. Y hay que conectar la Ribera al ferrocarril. Porque te hago una foto dentro de nuestra visión. Nosotros vemos que el desarrollo de la Ribera no solo tiene que estar en las infraestructuras. Es decir, una Ribera más próspera es una Ribera trabajada en 4 pilares. Las infraestructuras son importantes, pero hay que entender que o trabajamos en masa crítica, y estamos hablando del volumen de habitantes, y la Ribera en esto ya tenemos 120.000, ¿vale? Que no es poco, pero somos el segundo territorio en Navarra, pero somos muy islas. Es decir, los pueblos de la Ribera han gozado durante años de ser lo suficientemente... Son los pueblos más grandes de Navarra, con lo cual hemos generado una visión muy al interior de nuestros propios pueblos, porque hemos tenido los servicios suficientes y no hemos tenido que salir, y ahora que todo se globaliza y todo cambia, no sabemos colaborar. Se han creado estos piques que hemos vivido los que somos de aquí, el de Buñuel con Riaforada o el de Cascante con Ablitas y tal, ¿no? Y eso creo que tiene que cambiar para poder aprovechar esa masa crítica, pero hay que hablar de generación de talento, es decir, yo no puedo crear infraestructura, no puedo crear industria si no tengo talento para... Y sobre todo hay un tema que es la amabilidad del territorio. Es decir, hay que trabajar en la amabilidad del territorio. Es que, no, claro, es que venía todo un poco conectado, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que estudia, que hay una inversión y un esfuerzo por familias para que sus hijos tengan estudios y sin embargo toda esa gente se está yendo. Sí. O a Pamplona o se quedan en Madrid, sí, o porque sí, no interesa Tudela o no tienen los mismos trabajos. Porque la amabilidad del territorio en la Ribera no es idéntica a la de la cuenca. Y ya está. Y eso tenemos que hacérnoslo ver y saber que es así. O sea, Tudela no es una ciudad tan amable como Pamplona para vivir. Y se nos llena el hospital de médicos que a las 6 de la tarde, o a las 5 de la tarde, o a las 2 de la tarde, o a las 3, no sé a qué hora, desaparecen. Y tenemos un campus universitario que a la tarde está vacío. Y eso hay que hacer que cambie. ¿Vale? Y me parece que es algo terriblemente importante. Por eso yo le doy mucha importancia a cuando se habla de infraestructuras, elevar la visión. Y elevar la visión a una visión más estratégica que genere un plan. Y ahí va el plan. Es decir, los planes estratégicos que se han trabajado hasta ahora en la Ribera, como las S3 o las S4, que han sido estrategias inteligentes para el desarrollo de este territorio, han tenido que ver mucho con la imposición que tiene Europa para poder gestionar los fondos. Entonces son planes que están muy orientados a la subvención, a la búsqueda de una subvención, y que viran, sin conocer las realidades de un territorio, a unos pilares estratégicos que de alguna manera marcan tendencias que vienen de Europa. Y Europa dice, vale, pues usted tiene una reflexión, o sea, usted para poder recibir fondos europeos tiene que tener una reflexión, digamos, una estrategia inteligente dentro del propio territorio. Y se han hecho para eso. Pero no se han hecho teniendo en cuenta una visión global del territorio, sobre todo en estos 4 pilares. Luego había otro tema ahí, y no sé si vas a decir algo de ello o no. Un tanto por ciento importante de la población de la Ribera es población migrante. Bien, sí. Ahí tenemos el concepto de amabilidad también. Que hay gente que llega con titulaciones que no se las convalidan nunca, o les cuesta, nunca no, pero les cuesta un trabajo excesivo. Y luego hay mucha población, que supongo que tenemos tanta porque hay trabajo
más agrícola, que no hacen ya otro tipo de ciudadanos, que está peor pagado. Y había un dato que me dejó noqueada ayer. El 60% en la comarca de Pamplona hay un 60% de titulaciones superiores. En las poblaciones de Navarra, el 14%. 17, el último. Y supongo que la gente que estudia, quiero decir, si mis hijos van a la universidad, van a la universidad. Supongo que tiene que ver con que hay mucha parte de la población que desde luego no tiene acceso porque los planes educativos no se han adaptado. Bueno, hay muchos factores. Hay un factor clave que es el factor administración. O sea, el que Pamplona, la cuenca, tenga la carga de la administración hace que muchas titulaciones, mucha gente que esté dentro del sector de administración, con todo lo que conlleva, hospitales, administración pública, se nutra de personal que tiene estudios universitarios y viven ahí, ¿no? Tiene mucho que ver con esto también. Tiene que ver mucho con los tejidos, sí. Pero es verdad que para nosotros es un indicador, ¿eh? Es un indicador que, sobre todo porque es un indicador importante para poder hacer un plan de desarrollo industrial, un plan de reindustrialización, que también sé que tienes por ahí dentro de tus notas. Es decir, que la reindustrialización de la ribera, lo que nosotros pedimos como reindustrialización, responde a que para poder revertir temas importantes como otro indicador que me parece más sangrante, que es el riesgo de pobreza, que lo da también, ¿no? O la diferencia salarial, ¿no? La renta per cápita en cada uno de o sea, entre los diferentes territorios, que además es curioso porque hay 10.000 euros de diferencia entre según qué poblaciones y fíjate que la brecha mayor no está con Pamplona, está con Sangüesa. Hay poblaciones en Sangüesa donde hay más renta per cápita que en Castejón, que Pamplona. Uh-huh. Entonces, bueno, como ves, estamos analizando todos esos datos, estamos viendo los porqués y bueno, todo nos lleva a lo mismo, ¿eh? Es decir, que los 4 pilares son fundamentales, que hay que hacer un plan trazado entre los 4 pilares, que los tenemos que hacer entre todos, que un concepto de una estación de ferrocarril aquí en la ribera no hay que pensarlo solo para el tejido empresarial ribero, porque las fronteras de la ribera, cuando echas la vista, no acaban en la ribera. O sea, tú ves allá el Moncayo y todo eso no es Navarra, todo eso es Aragón. Y hay un trocito que se mete hacia Soria donde hay una actividad industrial importante que podríamos captar, y en la parte de Aragón, de Rioja Baja y la parte del Bajo Aragón también, incluso Egea Los Caballeros, que si tuviésemos unas comunicaciones un poco mejor. Y todo eso hace que la masa crítica nos vayamos a 200 y pico mil habitantes, no 120.000. Con lo cual ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, poner en valor todo eso, hacer un plan bien trazado, bien documentado, con estudios y análisis, creo que no se ha hecho nunca. No se ha enfocado de esta manera, no hemos unido estos 4 pilares y además eso lo tenemos que hacer entre todos. Un plan que trace los 4 pilares: amabilidad del territorio, masa crítica, talento e infraestructuras, ¿no? Yo creo que nos va a permitir que la visión de una infraestructura eleve su objetivo. Y te pongo un ejemplo, que ahora está muy de moda y que además nos hemos mojado. No nos mojamos en todo, pero en esto nos hemos mojado. La estación del AVE de Tudela. ¿Dentro o fuera? Pues yo es que he oído versiones que son interesantes y que además tienen sus razones. Entonces, cuando hay gente que defiende el dentro, pues... Yo como usuaria de tren... Correcto. Prefiero dentro, pero perfecto. Yo subo a un tren y quiero decir, voy andando, vuelvo andando... Sí. No... Y si tú lo analizas desde el punto de vista de Adif, ¿no? O de Renfe, o de los técnicos de Fomento que vienen a Tudela, que no son de aquí, y que ellos tienen como un objetivo que un tren vaya de un sitio a otro de la forma más rápida, más barata, pues vinieron por aquí, los estudios informativos estaban caducados, había un consenso en esos estudios informativos y se dieron cuenta de que había otras alternativas, porque además ahora han cambiado las tecnologías, y ya el poder intercambiar alta velocidad en ancho de vía Renfe, no hace falta intercambiadores complejos. Hay una tecnología que permite ya cambiar trenes de una vía a la otra de forma muy rápida y sin necesidad de pausar o de parar mucho el tránsito. Y han dicho, pues ahora con esta nueva tecnología que no existía hace 20 años, resulta que podemos meter los trenes y ampliar la estación de Tudela. Entonces han dicho, pues es que esto va a ser lo más económico y al final tampoco es más barato, encarece y tal. Entonces,
hay diferentes visiones, ¿no? Pero nosotros hemos dicho, pero es que la estación de Renfe, o sea, la estación de la B Tudela es una oportunidad para amabilizar una ciudad como Tudela. Porque permitiría, si lo hacemos fuera, no solo la estación, sino sacar también la estación que está dentro afuera, desmontar el terraplén y darle una oportunidad de desarrollo a Tudela, rediseñando esta ciudad. Entonces, ¿esto qué supone? Bueno, pues supone un plan complejo, supone mucha inversión entre comillas. Porque yo cuando hablo con técnicos decían, no, pues igual son 80 o 90 millones de euros más. Ya, pero es que esto, si lo hablamos dentro de un presupuesto global a nivel nacional y estamos todos unidos y lo peleamos, no cambian los decimales de las inversiones de ADIF para lo que es... Para lo que es sí. ¿Vale? Pero en cambio aquí le damos una oportunidad muy potente al territorio y amabilizamos una ciudad como Tudela. Porque si Tudela no es una ciudad atractiva para vivir, o sea, tú vas a Pamplona hoy y en menos de 5 minutos llegues de donde llegues, estás aparcado en el centro. Tú eres clase media, o sea, eres una persona que trabaja en una familia. Sí, Yo. la mayoría, ¿no? Yo. Y en Pamplona puedes vivir en barrios como La Chantrea o Ansoain, que se han convertido en verdaderas zonas de oportunidad que no envidian nada en lo que es un Soto de Ezcairu o lo que era un Iturrama. Y eso se ha conseguido en estos últimos 25 años, tirando caserones, haciendo grandes avenidas, haciendo parkings subterráneos dentro de la ciudad, haciendo que los accesos a la ciudad sean rápidos, de que una vez que estés dentro se peatonalice lo que se tiene que peatonalizar sin penalizar el tránsito a esos accesos. Aquí esto no se ha hecho así, ¿eh? Y ahora yo siempre suelo poner un ejemplo que es bastante clarificador. Los que son de Tudela, si tú estás en el Gaztambide y te viene una persona que encima es francesa y te pregunta cómo... No hay manera de decirle No, dónde... imagínate que te pregunta cómo ir a Capuchinos, al parking de Capuchinos, y está en el Gaztambide, que está viendo que en Google Maps son 200 metros. ¿A que no tienes narices de explicarle? No, digo, yo explico una parte, digo, y cuando llegues allí pregunta por otra. Sí, pero es que tienes que preguntar en 5 sitios. O sea, Sí, lo tienes sí. que sacar de Tudela y lo tienes que volver a meter en Tudela, ¿eh? Sí. Es una ciudad que no está bien dimensionada y bien pensada. Y yo creo que los últimos ayuntamientos han estado trabajando bien en esto, ¿eh? Es decir, que tanto el anterior como el actual, en esto lo tienen y están en ello. Pero es complejo, ¿eh? Esto no lo solucionamos solo los de aquí, ¿eh? No se soluciona solo con políticas municipales. Hace falta una visión más elevada. Y para eso hace falta planes. Y hace falta unión. Entonces, el que un proyecto estratégico vaya más allá de que una estación se piense que es un sitio donde suban y bajen pasajeros, a que se convierta en una oportunidad para una ciudad como Tudela, pues pasa porque se hagan este tipo de reflexiones. Llevamos, me dice el técnico que llevamos aquí hablando un montón. No hemos hablado, no sé si es, no sé qué empresas, yo no sé de qué está compuesto el tejido industrial de la Ribera, no. Bueno, he leído un poco por encima, pero tampoco soy conocedora. Pero, ¿es la joya de la corona la agroalimentaria o no? ¿O estamos equivocados? Pues ahora en este momento la industria agro en la ribera es una oportunidad, pero hay mucho más tipología de industria muy potente que se desconoce. El sector electrónico en la ribera es muy potente. Estamos trabajando, hay empresas que están trabajando muy bien esto. Y el sector agro, pues sí, es potente en la ribera y tiene su... Pero hay que reflexionar mucho sobre qué tipología de sector agro queremos y hacia dónde lo queremos llevar. En este momento el crecimiento de la industria en Navarra la está haciendo el sector agro, con lo cual en la ribera, oye, pues 1000 sobrejuelas, podemos sacar pecho. Pero yo demando de una reflexión sobre el sector agro importante, porque vamos a tener muchos problemas para tener tasa de reposición en este momento en el sector agro, con lo cual hay que industrializar el procedimiento, igual que se está trabajando en institutos o en centros tecnológicos como es el último que se ha puesto en marcha en la cuenca para industrializar los procesos de la construcción, ¿no? Creo que deberíamos de empezar a trabajar en diseño de tecnologías en la ribera para poder industrializar el sector agro desde el sector primario hasta el terciario, es decir, ya, no con una visión conjunta. Sí, ya. Sí. Sí, porque teníamos por aquí que había robots chinos que en 5 años podían estar en el sector.
Hostia, es que, perdón por lo de... Pero hablar de lo que se Son puede pasar en anécdotas. 5 años en Ujú. tecnología es un poco distópico. O sea, sí, en 5 años puede pasar de todo. Sí, sí, O sea que en realidad igual por donde hay que apostar más es por la digitalización, por la sin duda, tecnificación, por... sin duda. O sea, la IA hay gente que lo considera una amenaza, ¿vale? Yo considero una oportunidad. Y te voy a decir el porqué. La tasa, o sea, perdón, en 10 años, el 25% de las personas que en este momento están en el mercado laboral se jubilan. La tasa de reposición es negativa. Yo estoy hablando de una tasa de reposición bruta. Es decir, solo hablo de unidades, de personas. Sí, sí. No te estoy hablando ya de la capacidad y la formación de perfiles y la experiencia de esos perfiles con respecto... Es decir, que se degrade o desaparezca en 10 años el 25% de un tejido productivo, un tejido de... O sea, personas que están en este momento desarrollando labores de alta capacidad y de alta experiencia, eso no es fácil de reponer, ¿eh? Entonces, si no digitalizamos y buscamos la manera de que ese problema que nos vamos a encontrar en nada, de alguna manera se solucione con la automatización de según qué tipo de procesos, pues vamos a tener un verdadero problema para poder mantener un nivel de tejido, ¿eh? Que si eso lo unes a la situación de la Ribera con respecto a lo que comentabas antes de la inmigración, de políticas migratorias que igual no han estado bien trazadas, que hay que reformular porque no han conseguido objetivos. Es decir, cuando una política no consigue los objetivos deseados hay que reformularlas. Entonces, de reformular políticas migratorias no es fácil. Y además es que políticamente está mal visto, según qué Sí, hay un cosas. buenismo ahí, Eso es. hay cosas Entonces, que no se dicen porque... Sí. hay que coger el toro por los cuernos. Y bueno, yo en mi discurso decía, hemos trabajado muy bien, hemos estado intentando focalizar en la acogida y nos hemos perdido en el después. Entonces, igual ahora las políticas migratorias tienen que estar más orientadas en el después que en la acogida. Sí, porque además nos encontramos hablando, como antes, ¿no? de la vertebración y de la cohesión, de los índices de pobreza que son los más altos en la ribera, de la renta per cápita más baja, de... Sí, todo eso tiene que ver con todo lo que estamos hablando, efectivamente. O sea, el sector Ujú. agro no tiene los mismos salarios que el del automóvil. Y claro, y hablábamos, claro, a lo mejor nosotros tenemos una edad donde todavía la tierra es arraigo por costumbres, Y lo es, y lo es, y pero a lo lo es. mejor nuestros hijos ya no tienen el sentimiento ese de arraigo. Nuestros hijos no tienen ese sentimiento y bueno, y tienen Y yo creo que tienen la ventaja de ver la vida de otra manera. sí, no, pero que quiero decir que pierdes cada vez, el territorio pierde más Claro, lo que oportunidades, no porque tenemos sí. que, lo que no tenemos que dejar es que eso caiga en manos de multinacionales, porque ahí se ha perdido el arraigo. Y para mí eso es un reto. Pero no solo en la parte agrícola, ¿eh? Hablo en todo. Es decir, la Ribera está conformada por 8.000 empresas, 8.000 aproximadamente, de las cuales 4.000 son autónomos y de las otras 4.000, solo 250 empresas superan las 20 personas empleadas. Ese es nuestro tejido. Cuando hablábamos al principio, fuera de micro también, de toda la aplastante política que existe y que está ahogando a los pequeños, está haciendo que se pierdan las ganas, del relevo, que muchas de ellas no puedan, que estén agotadas, que no consigan sacar adelante. Tanto exceso normativo hay que hacérselo mirar, porque eso va a hacer que se pierda el relevo generacional. Estas empresas desaparezcan. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay que conseguir que las empresas estén más a la media europea en cuanto a número de empleados. O sea, la media navarra son de 2,5, 3, y en Alemania hay 17. Y hay que conseguir, pero eso no tiene que ser haciendo que se cierren las empresas pequeñas y solo se queden las grandes y se queden con el mercado de las Ya. pequeñas. Hay que intentar buscar políticas que hagan que las empresas tengan oportunidades de crecimiento. Porque eso sí que hará... Sí, y es verdad, yo conozco gente que está cansada. Yo tengo familiares que son autónomos que tienen 3 empleados y hace poco me decía, "Mm, la voy a vender, que me han ofrecido que me y yo ser empleado de la empresa y estoy Claro, harto ya de... si tuvieses la oportunidad de Mm, relación que yo tengo, que la verdad que es una oportunidad el presidir una entidad como esta, que te acercas a muchos y te cuentan, es que eso es lo que te cuentan. Entonces, cuando tú ves que eso es lo que... O sea, cuando antes todo el mundo estaba orgulloso de haber conseguido un proyecto empresarial de éxito y estabas deseando que tus hijos tomaran relevo de él. Hoy no, hoy estás deseando vender porque estás agotado, porque no te da la vida, porque ves que encima
bueno, pues son demasiados los problemas y los retos a los que tienes que enfrentar el día a día para poder sacar adelante este tipo de proyectos pequeños. Y para mí esos en este momento son realmente a los que te debes, como entidad de representación, además del territorio como... Ya. Entonces, supongo que hay que hacer comarca, hay que hacer ribera. Pues no sé qué futuro le ves a... Has dicho que eras si eres soy optimista, ¿no? Sí, no soy de los como el señor Tomás que Entonces... decía, de paso vamos a comer mierda y ya llegará para todos, ¿no? Pues no sé. Soy optimista, sí. Supongo que se puede. Yo la ribera la veo como una oportunidad no para los riberos, que también, sino para Navarra. O sea, la ribera tiene en este momento una capacidad de crecimiento como no tiene ninguna otra comarca dentro de Navarra, porque en los 4 famosos pilares que he nombrado tenemos masa crítica, tenemos generación de talento, de las mejores escuelas de formación profesional que hay en Navarra, de las mejores escuelas de formación profesional que hay en España, bien repartidas. Se está apostando por la formación profesional. Hoy salía una noticia en la que el campus de Tudela se ampliaba en un nuevo PESIT para que el ayuntamiento cediese espacios de la UNA para montar un nuevo campus de formación profesional de ampliación de la ETI. La nueva escuela de hostelería de la ETI vieja se han separado, se han creado 2 centros, la ETI, y ahora está la ETI vieja y la ETI nueva, que son 2 centros diferentes. Y tenemos 2 universidades. O sea, fuera de Pamplona, en los únicos sitios donde hay 2 universidades son en Tudela. Entonces, tenemos capacidad de generación de talento, ¿vale? Tenemos masa crítica. Tenemos espacio para infraestructuras, sin degradar. Porque en este momento, si tú, la cuenca, decide generar nuevos polígonos industriales con una densidad poblacional de 200 y pico habitantes por kilómetro cuadrado, cuando aquí estamos en 60, pues es que estás penalizando amabilidad del territorio de la zona de la cuenca, que es una de las razones por las que existen. Y eso hay que reflexionar. Pero si aquí dotamos de infraestructuras que eleven la amabilidad del territorio y no la degradamos, y además tenemos espacio para poder generar suelo industrial con las dotaciones pertinentes, eso solo se puede hacer aquí. No hay ningún otro territorio en Navarra que tenga estas 4 condiciones. Con lo cual, somos una verdadera oportunidad. ¿Qué hay que hacer? Poner foco. Unirse entre todos y trazar un plan de verdad que dote a cada uno de estos pilares de los elementos sustanciales que permitan interconectar esos objetivos en inversión en infraestructuras, en qué tipo de formación necesitamos, si necesitamos algún centro tecnológico que fomente un impulso al tema agro, si tenemos que ganar en amabilidad haciendo parkings en no sé qué, interconectando la ribera y dotándole de servicios que estén mancomunados de otra manera y compartamos cosas entre diferentes poblaciones, un transporte público que interconecte un poco más largo. ¿Vale? Yo lo digo porque como veo que se te está yendo la hora tampoco, sí. Pero para mí esta es la visión de una ribera cohesionada con muchas posibilidades, no solo para mantener, o sea, no para elevar esas posibilidades de la propia ribera, sino que la ribera permita que Navarra no pierda esa fuerza con respecto a territorio o región europea con potencialidad. Somos la solución. Tampoco es eso. Pero bueno, no, me ha gustado, Pero... Me reía, no, lo decía porque como siempre estamos ahí con la rivalidad, a veces en algunos sitios, Pamplona, Tudela... No, pero es que esa lectura tampoco es buena. O sea, no podemos pretender ser mejores a costa de que otros sean peores. Tenemos que ser mejores para que entre todos seamos mejores. ¿Vale? Y yo creo que esa visión es una visión de acercar y no de confrontar. Bueno, me ha gustado mucho esta última reflexión. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, ¿vale?, por tu tiempo y por esta estupenda charla. Y a los que nos escucháis, pues no sé de qué vamos a hablar en el próximo capítulo de este podcast. Hasta luego.